Elisaki, me tomó tiempo poder hablar de esto, de verdad, porque es el tipo de historia que lo cambia todo, ¿sabes? El tipo de historia que te hace entender que lo que tomabas por caos era en realidad un camino trazado desde siempre. Hoy traigo puesta esta suéter beige tan suave, ese color que me recuerda que la luz existe, incluso en los momentos más oscuros. Y necesito contarles de ese día en que el universo me mostró que nada, absolutamente nada, pasa por casualidad. Era un martes de noviembre en la Ciudad de México, una de esas mañanas grises donde la lluvia golpea contra las ventanas del Metrobús, donde la gente evita mirarse, donde todo parece pesado. Tenía 29 años y estaba convencida de que mi vida era un fracaso total. Mi novio acababa de dejarme después de 6 años. 6 años, imagínate. Me había mirado fijamente a los ojos y me había dicho que yo ya no era la mujer que él amaba, que me había vuelto distante, fría. Como si fuera mi culpa haberme perdido en el camino. Bajaba del metro cada mañana en Bellas Artes, cruzaba la Alameda Central esquivando los charcos y entraba a esa oficina donde pasaba 8 horas fingiendo que todo estaba bien. Sonreír a los compañeros, responder correos, regresar en la noche a ese departamento vacío que aún olía a su colonia, sentarme en el sofá con un café frío y esa sensación terrible de que estaba completamente sola en el mundo, que nadie me entendía realmente, que mi vida no tenía ningún sentido. Los domingos eran los peores, esos largos domingos donde el silencio del departamento se volvía ensordecedor. Dejaba la tele encendida solo para escuchar voces. Abría un libro sin pasar nunca de la primera página. Miraba por la ventana a la gente pasar en la calle y me preguntaba cómo le hacían ellos para verse tan vivos, cómo lograban encontrarle sentido a todo esto. Yo me sentía como un fantasma en mi propia existencia. Y luego estaban esas noches. Ay, esas noches interminables donde miraba al techo preguntándome qué tenía de malo yo, por qué atraía siempre las mismas situaciones, por qué me sentía tan vacía por dentro. Tenía la impresión de estar desconectada de algo esencial, ¿ves? Como si una parte de mi alma se hubiera apagado sin que me diera cuenta. Una noche de diciembre, estaba sentada en ese pequeño café de la colonia, cerca de mi casa. El tipo de café con sillas desparejadas y carteles vintage en las paredes. Afuera llovía, y yo veía las gotas de agua correr por el vidrio mientras tomaba mi té. Estaba tan perdida en mis pensamientos que no me di cuenta al principio de la mujer sentada en la mesa de junto. Debía tener 60 y tantos años, el cabello blanco recogido en un chongo, y traía puesto un rebozo violeta hermoso. Me miraba con una sonrisa suave, y de pronto me dijo, así, sin más: las almas perdidas siempre reconocen a otras almas perdidas. Te juro, sentí algo moverse dentro de mí. Es una locura, de verdad. Esa frase me atravesó. La miré y me dieron ganas de llorar sin saber por qué. Ella continuó. ¿Sabe, hijita? Cuando el universo quiere mostrarnos algo, usa los caminos más inesperados. El dolor nunca es gratuito. Es solo una puerta que se abre. Regresé a casa esa noche con esa frase dando vueltas en mi cabeza. El dolor nunca es gratuito. Y francamente, empecé a pensar diferente. Tal vez esa ruptura, ese vacío terrible que sentía, no era un fracaso. Tal vez era el comienzo de otra cosa, una transformación que aún no entendía. Los días siguientes, cosas extrañas empezaron a suceder. Cositas, señales si quieres. Encontré un viejo diario que había llevado a los 20 años, antes de conocer a mi ex. Lo abrí al azar y me topé con una página donde había escrito: quiero una vida con sentido. Quiero sentir esa conexión con algo más grande que yo. Por Dios, había olvidado por completo esa versión de mí misma. Esa Elisa que aún creía que la vida podía ser mágica. Unos días después,
En el metrobús, escuché a dos mujeres hablar de un taller de meditación en Coyoacán. Normalmente, nunca le hubiera puesto atención a eso. Pero ahí, sin pensarlo, apunté la dirección en mi teléfono, como si una fuerza invisible me empujara a hacerlo. ¿Ves a lo que me refiero? Esos momentos donde tu intuición te habla y aún no sabes por qué, pero sientes que es importante. El sábado siguiente, me encontré en esa pequeña sala con paredes blancas, sentada en flor de loto, sobre un cojín, con una decena de desconocidos. La facilitadora nos pidió cerrar los ojos y respirar. Solo respirar. Escuchar nuestra respiración. Sentir nuestro cuerpo. Y ahí, de verdad pasó algo increíble. Por primera vez en meses, sentí esa conexión, esa presencia dentro de mí. Fue como si por fin me reencontrara, como si todos estos años hubiera vivido fuera de mí misma, en piloto automático, sin habitar realmente mi propio cuerpo. Las lágrimas empezaron a correr suavemente por mis mejillas, y no pude hacer nada para detenerlas. No era tristeza, era alivio, el alivio de entender que yo seguía ahí, en algún lugar, escondida, bajo todas esas capas de miedo y dolor. Al final de la sesión, la facilitadora me miró y me dijo: «Está despertando, es el comienzo de su despertar». En ese momento, me pareció un poco raro, ¿sabes? Un poco demasiado místico. Pero al regresar a casa caminando, aún bajo la lluvia, me sentía diferente, más ligera, como si algo en mí se hubiera desbloqueado. Mi camino hacia el autoconocimiento realmente había comenzado, aunque no lo supiera del todo aún. Las semanas que siguieron, empecé a ver señales por todos lados, sincronicidades locas. Pensaba en alguien y esa persona me enviaba un mensaje 2 minutos después. Me hacía una pregunta existencial y me topaba con un artículo, un podcast, un libro que respondía exactamente eso. Era como si el universo me hablara directamente. Una mañana, en el metro, noté un cartel para una exposición sobre espiritualidad contemporánea. Otra vez, algo me empujó a ir. Tomé la tarde y fui a esa exposición en el centro. Había obras hermosas, instalaciones que hablaban de conciencia, energía, conexión entre todos los seres vivos. Y ahí, frente a un enorme lienzo naranja y amarillo que representaba un amanecer, tuve esa revelación. Todo lo que me había pasado, la ruptura, la soledad, el vacío, no era un castigo. Era una invitación a reencontrarme, a descubrir quién era yo realmente, cuando me quitaba todas las máscaras, todas las expectativas de los demás, todos los roles que había interpretado durante años. Este rechazo, este dolor que había vivido como una destrucción, era en realidad una liberación disfrazada. En serio, piénsalo. Durante 6 años había vivido para alguien más. Había adaptado mis sueños, mis deseos, mi manera de ser, para encajar en lo que él esperaba de mí. Me había perdido sin darme cuenta, y el universo, en su infinita sabiduría, había usado esa ruptura para obligarme a volver a mí misma, para reconectarme con mi alma. Entendí algo ese día, frente a ese lienzo. El poder de la fe y la espiritualidad no es algo externo a nosotros. No está solo en las iglesias o en los libros sagrados. Está adentro. Es esa vocecita que nos guía cuando por fin aceptamos escucharla. Es esa energía que circula en nosotros cuando dejamos de resistirnos a la vida. Regresé a la Ciudad de México transformada. Pues sí, transformada. No hay otra palabra. Me inscribí a clases de yoga. Empecé a meditar todas las mañanas, aunque solo fueran 10 minutos. Cambié mi alimentación, no para ser perfecta, sino para sentirme mejor en mi cuerpo. Ordené mis cosas, doné todo lo que le pertenecía a la antigua Elisa, esa que vivía para complacer a los demás. Y entonces, mi vida empezó a cambiar, de verdad.
Renuncié a ese trabajo que me agotaba y donde me sentía invisible. Daba miedo, francamente, pero escuché mi intuición. Escuché esa voz interior que me decía que mi misión estaba en otro lado, que yo tenía algo diferente que aportar al mundo. 2 meses después, encontré un puesto en una asociación que ayuda a mujeres en dificultades a reconstruirse. Por primera vez en mi vida, me despertaba en la mañana con esa sensación de alineación, esa sensación de que lo que hacía tenía sentido, que estaba contribuyendo a algo más grande que yo. Eso era mi verdadera misión. No brillar socialmente o tener el sueldo más alto, sino ayudar a otras a recuperar su propia luz. La gente a mi alrededor empezó a decirme que había cambiado, que irradiaba diferente, que mis ojos brillaban de una nueva forma. Y era cierto, porque por primera vez habitaba realmente mi vida. La vivía con conciencia, no en modo automático. Cada pequeño momento se volvía precioso. El café de la mañana, la luz del sol que entraba por la ventana, la sonrisa de una desconocida en la calle. Estaba presente, al fin. Un domingo de abril, caminé con una amiga que conocí en el yoga por el Paseo de la Reforma. Hablábamos de nuestros caminos respectivos, de nuestros despertares espirituales, y ella me dijo algo que nunca olvidaré. Sabes, Elisa, las almas no evolucionan en la comodidad, evolucionan en la fricción. Tu dolor te pulió como un diamante. ¿Te das cuenta? Todo lo que había vivido, todo ese sufrimiento que había encontrado injusto, era en realidad el proceso exacto que mi alma necesitaba para evolucionar. Las señales del universo en mi vida siempre habían estado ahí, desde el principio, pero estaba tan atrapada en mi dolor, en mi resistencia, que no las veía, no las oía. Esa mujer en el café con su rebozo violeta no fue casualidad. El taller de meditación no fue casualidad. La exposición en el centro no fue casualidad. Incluso esa ruptura que me había destrozado no fue casualidad. Todo era parte de un plan más grande, de una inteligencia universal que me guiaba hacia mi verdadera naturaleza. Al final, entendí que lo que aprendí con esta experiencia espiritual es que nunca estamos solos, nunca abandonados. Incluso en los momentos más oscuros, el universo trabaja para nosotros. Nos envía señales, personas, oportunidades. Pero es nuestra elección verlas. Es nuestra elección abrirnos a esta dimensión invisible de la existencia. Hoy, a menudo visto colores claros. Este suéter beige, blusas blancas, a veces un pañuelo rosa pálido. Entendí que los colores que elegimos reflejan nuestra energía interior. Y yo quiero reflejar la luz. Quiero ser un canal para esa energía positiva que circula en el universo. Sigo meditando todos los días. Leo libros sobre conciencia, sobre espiritualidad moderna, sobre esas historias inspiradoras de espiritualidad que nos muestran que la transformación es posible para cada uno de nosotros. Llevo un diario donde escribo las sincronicidades que ocurren en mi vida. Y te juro, ahora son diarias desde que sé reconocerlas. Hace unas semanas me crucé con mi ex en una librería en La Condesa. Nos miramos y sonreímos. Ya no había dolor, ya no había rencor, solo gratitud. Porque sin él, sin esta ruptura, yo seguiría dormida. Seguiría viviendo una vida que no era mía. Él fue el instrumento que el universo usó para despertarme. Eso es lo más increíble de todo. Una historia increíble de conexión espiritual no siempre es romántica o poética. A veces es brutal, a veces duele. Pero al final del camino, entendemos que cada persona, cada situación, cada dolor, tenía su lugar exacto en nuestra evolución. Ahora, cuando conozco mujeres en la asociación donde trabajo, mujeres que están en el fondo del pozo, que piensan que su vida se acabó, les cuento mi historia. Les digo que lo que viven no es un final, es un comienzo. Que el universo les está enviando un mensaje a través de esta prueba. Que su alma las está llamando a convertirse en quienes realmente son. ¿Y sabes qué es lo más loco? No siempre me creen al principio, es normal. Yo tampoco me habría creído hace 2 años. Pero veo en sus ojos esa pequeña chispa, esa parte de ellas que reconoce la verdad en estas palabras. Porque en el fondo, todos lo sabemos.
Sabemos que somos más que este cuerpo, más que estos pensamientos, más que estas emociones pasajeras. Somos almas en misión en esta tierra, y nuestra misión no es ser perfectos, no es evitar el dolor, es evolucionar a través de él, es transformar el plomo en oro, como decían los alquimistas, es encontrar la luz incluso en la oscuridad más profunda. Transformación a través de la espiritualidad, eso es para mí. No es convertirme en alguien más, es quitar todas las capas que esconden quién soy realmente. Es despojarme de todo lo que es falso para revelar la esencia pura que ha estado en mí desde siempre. Así que sí, hubo momentos difíciles en este camino, momentos en que dudé, en que me pregunté si no me estaba volviendo loca con todas estas historias de señales y energía. Pero cada vez que dudaba, algo pasaba. Alguien decía exactamente lo que necesitaba escuchar. Un libro se caía de mi estante abierto en la página correcta. Recibía un mensaje inesperado que respondía a mis preguntas. Es una locura, pero los encuentros que parecen coincidencia pero no lo son, se volvieron mi realidad diaria. Ya no conozco a nadie por casualidad. Cada conversación tiene un sentido. Cada intercambio lleva una enseñanza. A veces soy yo quien aprende, a veces soy yo quien enseña, pero siempre hay esa circulación de energía, ese reconocimiento mutuo entre almas. El otro día, en el metrobús, una muchacha se sentó a mi lado. Lloraba en silencio. Sentí que debía hablarle, pero no me atrevía. Entonces ella levantó la mirada hacia mí y me dijo, «Perdón, no sé por qué lloro así frente a una desconocida». Le sonreí y le dije, «Tal vez no soy realmente una desconocida. Tal vez nuestras almas se reconocen». Me miró sorprendida y platicamos hasta su parada. Acababa de perder a su mamá. Se sentía completamente perdida. Le conté una parte de mi historia. Le hablé de las señales de la transformación, de esa inteligencia universal que nos guía incluso cuando no entendemos nada. Cuando bajó, me abrazó y murmuró, «Gracias, llegó justo en el momento exacto». Pero no fui yo quien llegó en el momento exacto. Fue el universo quien nos colocó a las dos en ese metrobús en ese instante preciso, porque nos necesitábamos la una a la otra. Yo necesitaba recordar por qué hago lo que hago, y ella necesitaba escuchar que no estaba sola, que su mamá seguía ahí, de cierta manera. Que el amor trasciende la muerte y que nuestras almas son eternas. Eso es lo que pasa cuando comenzamos a despertar. Empezamos a ver que todo está conectado, que todos somos parte de un inmenso tejido energético, que nuestras acciones, pensamientos, intenciones crean ondas en este océano de conciencia, que somos a la vez minúsculos e infinitos. Mis domingos han cambiado completamente ahora. En lugar de temerlos, los espero con ansia. Es mi momento sagrado. Me levanto suavemente, preparo mi té con intención, medito frente a la ventana. Miro cómo la ciudad despierta y siento una gratitud inmensa por todo lo que me trajo hasta aquí, por todos los dolores que me pulieron, por todas las señales que por fin aprendí a leer. A veces pienso en esa Elisa de hace 2 años, la que lloraba sola en su departamento vacío, la que pensaba que su vida se había terminado. Me gustaría poder regresar atrás y decirle, «Tranquila, todo esto te está preparando para algo hermoso. Confía en el proceso. El universo sabe lo que hace». Pero tal vez ella tenía que pasar por todo eso sin saber. Tal vez eso era justamente la iniciación. Caminar en la oscuridad sin lámpara. Tener fe, incluso cuando no había ninguna razón lógica para tener fe. Es en esos momentos cuando el alma realmente se fortalece. Ahora, cuando escucho a alguien decir, «es solo una coincidencia», sonrío por dentro. Porque yo sé que no hay coincidencias. Solo hay patrones que aún no hemos aprendido a reconocer. Mensajes que no oímos porque no escuchamos con la herramienta correcta. Escuchamos con nuestra mente, con nuestra lógica, pero esos mensajes se captan con el corazón, con la intuición, con esa parte de nosotros que está directamente conectada a la inteligencia universal. Así como el universo me mandó una señal ese día en ese café, a través de esa mujer del rebozo violeta.
Sigue enviándome señales cada día, pequeños recordatorios de que voy por el buen camino, de que estoy alineada con mi misión, de que todo se desarrolla exactamente como debe ser. Y ustedes, ahí del otro lado de la pantalla, yo sé por qué están aquí. Sé que no es casualidad que hayan dado clic en este video. Sé que su alma busca algo, una confirmación, un permiso, un aliento para confiar en lo que sienten en lo profundo. Así que se los digo, confíen. Confíen en esa vocecita que les susurra que merecen más, que son capaces de más, que su vida puede ser completamente diferente. Escuchen las señales. Están por todas partes, en las canciones que suenan en la radio justo cuando las necesitan, en las palabras de un amigo que resuenan extrañamente fuerte en su corazón, en ese deseo inexplicable de ir a algún lugar, de hacer algo, de cambiar algo. Su alma sabe exactamente a dónde deben ir, pero su mente tiene miedo, quiere garantías, quiere pruebas, quiere un plan detallado. Pero el universo no funciona así. Pide fe, pide soltar el control, pide que demos un paso al vacío creyendo que el suelo aparecerá bajo nuestros pies. Y siempre aparece. Tal vez no de la manera que imaginábamos, tal vez no en el momento que querríamos, pero en el momento perfecto, en el momento en que estamos listos para recibirlo. Yo hoy, en mi blusa blanca muy sencilla, sentada frente a ustedes, soy la prueba viviente de que la transformación es posible, que el dolor nunca es definitivo, que cada final lleva en sí un nuevo comienzo, que el universo siempre conspira a nuestro favor, incluso cuando parece una catástrofe. Así que les hago esta pregunta, la que tal vez cambie su vida como cambió la mía. ¿Y ustedes? ¿Qué señales siguen fingiendo no ver? ¿Qué mensajes ignoran porque les dan miedo? ¿Qué puertas se niegan a abrir porque no saben qué hay detrás? ¿Qué partes de ustedes mismas han enterrado porque les parecían demasiado frágiles? ¿Demasiado diferentes? ¿Demasiado intensas? Es hora de resucitarlas. Es hora de despertar por completo, porque su alma tiene una misión en esta tierra, y cada día que la niegan es un día perdido. No perdido solo para ustedes, perdido para todos aquellos a quienes deben tocar, inspirar, ayudar. El universo los necesita, de su luz única, de su historia única, de su voz única. Así que si esta historia les habló, si tocó algo en ustedes, suscríbanse a este canal y activen las notificaciones, porque seguiré compartiendo estos mensajes, estas historias de transformación, estas pruebas de que la magia existe cuando aceptamos verla. Su despertar espiritual comienza ahora, no mañana, no cuando las condiciones sean perfectas, ahora, en este momento presente donde leen estas palabras. El universo los espera, su alma los espera, y yo los espero en el siguiente video para continuar este camino juntos. Cuídense mucho, escuchen las señales, y recuerden, nada es nunca una coincidencia.